Detente un segundo. Antes de que el algoritmo te arrastre al siguiente video, antes de que revises tus notificaciones o pienses en lo que vas a cenar, quiero hacerte una pregunta que probablemente evitas porque la respuesta da miedo. ¿Eres feliz ahora mismo? No me refiero a si estás bien. No me refiero a si tu vida se ve bien en Instagram. Me refiero a esa sensación eléctrica de plenitud que nos prometieron en los anuncios de refrescos y en los finales de las películas de Disney. Si tu respuesta es un silencio incómodo, o un creo que sí, pero no estás solo. De hecho, lo que estás sintiendo no es un fallo en tu personalidad. Es una característica de diseño. Bienvenidos a la neurociencia real de la felicidad. Hoy vamos a romper la mayor mentira que te han contado sobre tu propio cerebro. Vamos a entender por qué tu biología te está saboteando activamente y por qué, cuanto más buscas la felicidad, más parece alejarse de ti. Prepárate, porque después de este video, nunca volverás a ver tus deseos de la misma forma. Para entender por qué no eres feliz permanentemente, tenemos que viajar 200.000 años atrás. Tu cerebro no es un dispositivo diseñado para el bienestar, es una máquina de supervivencia que ha sido parcheada durante milenios. A la evolución no le importa si disfrutas del atardecer. A la evolución solo le importa una cosa, que vivas lo suficiente para pasar tus genes a la siguiente generación. Y aquí es donde empieza el conflicto. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman adaptación hedónica. Piénsalo como una cinta de correr emocional. Seguro que te ha pasado. Consigues ese aumento de sueldo, te compras el coche de tus sueños o finalmente sales con la persona que te gustaba. Durante unos días, estás en la cima del mundo. Pero, ¿qué pasa 2 meses después? Ese nivel de felicidad vuelve a su línea base. Lo extraordinario se vuelve normal. Lo nuevo se vuelve invisible. No es que seas una persona desagradecida. Es que tu sistema de recompensa está programado para ignorar lo que ya tienes y obsesionarse con lo que te falta. Si nuestros antepasados se hubieran sentido satisfechos después de encontrar un árbol de frutas, se habrían relajado bajo su sombra y habrían muerto de hambre en el invierno. El que sobrevivió fue el que siempre quería más. Heredamos los genes de los insatisfechos. Somos los hijos de los ansiosos. Y hoy, en un mundo de abundancia, ese sistema está fuera de control. Si abres cualquier libro de autoayuda barato, leerás lo mismo. Aumenta tu dopamina para ser más feliz. Error. Error total y absoluto. La dopamina no es la hormona del placer. Si la dopamina fuera placer, la sentirías mientras te comes un helado de chocolate. Pero la neurociencia moderna nos dice algo mucho más perturbador. La dopamina se dispara antes de que pruebes el helado. La dopamina es la molécula de la anticipación. Es el combustible de la búsqueda. Es el quiero, no el tengo. Su función en el cerebro es crear un estado de tensión y motivación que te empuje a actuar. Imagina el experimento clásico con ratas de laboratorio. Los científicos descubrieron que si bloqueas la dopamina en una rata, ésta puede seguir disfrutando de la comida si se la pones directamente en la boca. Su sistema de gusto, mediado por opioides naturales, funciona. Pero si pones la comida a 10 centímetros de ella, la rata no se moverá. Morirá de hambre rodeada de comida deliciosa. ¿Por qué? Porque sin dopamina, el deseo ha muerto. Tiene la capacidad de disfrutar, pero ha perdido la voluntad de buscar. Nosotros somos exactamente iguales. ¿Recuerdas la última vez que te obsesionaste con comprarte algo? Un iPhone nuevo, una consola, un bolso. Pasaste horas mirando reseñas, comparando precios, imaginando cómo sería tenerlo. Esa energía eléctrica, esa emoción, eso era pura dopamina. Pero en el momento en que abriste la caja, la dopamina empezó a caer. Porque el cerebro ya no necesita motivarte para conseguirlo, ya lo tienes. Y ahí es donde entra la decepción. El objeto real nunca puede competir con la fantasía dopaminérgica que tu cerebro creó. Y esto se pone peor. El sistema dopaminérgico sufre de algo llamado down regulation, regulación a la baja. Si bombardeas tu cerebro con estímulos constantes, redes sociales, comida basura, compras online,
tus receptores de dopamina se esconden o se vuelven menos sensibles para protegerse de la sobrecarga. Es como cuando entras en una habitación que huele fuerte, al principio te golpea, pero a los 5 minutos ya no hueles nada. Tu cerebro se ha vuelto sordo a la alegría simple. Ahora necesitas un estímulo más fuerte, una compra más cara, un video más extremo, solo para sentirte normal. Has entrado en una carrera armamentista contra tu propia biología, y te garantizo que no vas a ganar. Antes de seguir, te invito a quedarte. Suscríbete al canal. No porque tengas respuestas, sino porque aquí vamos a seguir haciéndonos las preguntas correctas, sin anestesia y sin mentiras cómodas. Seguimos. Antes de pasar a la serotonina y explicarte por qué tu estatus social está dictando tu nivel de ansiedad, quiero que hagamos un ejercicio de honestidad aquí abajo, en los comentarios. Piensa en esa gran cosa que conseguiste el año pasado y que jurabas que te haría feliz para siempre. ¿Cómo te sientes al respecto hoy? ¿Sigue siendo una fuente de alegría o es solo otro objeto en tu estantería? Quiero leer vuestras historias reales, sin filtros. Si la dopamina es el acelerador de tu cerebro, la serotonina es el sistema de suspensión. Pero aquí es donde la mayoría de los gurús de la salud mental se equivocan. Te dicen que la serotonina es la molécula de la felicidad. La realidad es mucho más cínica. La serotonina es la molécula del estatus. En el reino animal, los niveles de serotonina fluctúan según la posición de un individuo en la jerarquía social. Cuando un primate sube de rango, su serotonina se dispara. Cuando pierde una pelea y baja en la pirámide, su serotonina cae en picado. ¿Por qué? Porque la serotonina no está ahí para que te sientas bien sin motivo, está ahí para decirte lo seguro que estás en tu grupo. Niveles altos de serotonina le dicen a tu cerebro, eres importante, tienes recursos, la gente te respeta. Eso genera calma, confianza y resiliencia. Pero niveles bajos de serotonina le gritan a tu sistema nervioso, estás en el fondo de la cadena alimenticia, eres prescindible, cualquier ataque podría ser el final. Por eso, cuando sientes que no vales nada o que nadie te ve, no es solo un bajón de ánimo. Es tu neurobiología reaccionando a tu percepción de estatus. En el mundo moderno, no peleamos por territorio, pero peleamos por likes, por títulos de trabajo y por la aprobación de desconocidos en Internet. Cada vez que te comparas con alguien mejor que tú en Instagram, le estás dando un golpe directo a tu serotonina. Te estás diciendo a ti mismo que eres el eslabón débil. Y tu cerebro responde haciéndote sentir ansiedad, impulsividad y una tristeza profunda. La serotonina no te hace feliz, te hace estable. Te da la capacidad de aguantar los golpes de la vida sin desmoronarte. Pero si tu cerebro cree que estás en el último escalón de la sociedad, apagará esa estabilidad para ponerte en modo supervivencia. Pero no todo es competencia y estatus. Para que nuestra especie no se extinguiera matándose entre sí, la evolución tuvo que inventar un soborno químico para que cooperáramos. Ese soborno es la oxitocina. Seguro que has oído hablar de ella como la hormona del amor. Se libera cuando abrazas a alguien, cuando tienes una conversación profunda, cuando hay contacto físico o incluso cuando miras a los ojos a tu mascota. Es esa sensación de calidez, de pertenencia. Es lo que hace que la soledad duela físicamente, porque tu cerebro detecta la falta de oxitocina como una amenaza de muerte. Un humano solo en la naturaleza era un humano muerto. Pero, la oxitocina tiene un lado oscuro que casi nadie menciona en los videos de YouTube. La oxitocina no es amor universal. Es amor tribal. La ciencia ha demostrado que, aunque la oxitocina aumenta la confianza y la empatía hacia los miembros de tu grupo, también aumenta la desconfianza y la hostilidad hacia los que están fuera de él. Nos hace más leales a nuestra tribu, ya sea tu equipo de fútbol, tu partido político o tu país, pero también nos vuelve más propensos a la xenofobia y al prejuicio. Tu cerebro usa la oxitocina para trazar una línea en la arena. Estos son los míos, protégelos. Aquellos son los otros, témeles. La misma química que te hace amar profundamente a tu familia es la que alimenta las guerras y el odio irracional. No somos seres de luz, somos animales gregarios que necesitan un enemigo para sentirse unidos. Finalmente, llegamos a las endorfinas.
Y aquí es donde la palabra felicidad se confunde con alivio. Las endorfinas son, literalmente, opioides producidos por tu propio cuerpo. Tienen la misma estructura química que la morfina o la heroína. Pero tu cerebro no las libera porque quiera que te diviertas, las libera para que puedas seguir adelante a pesar del dolor. ¿Has sentido alguna vez el subidón del corredor? ¿Esa euforia después de un entrenamiento brutal donde ya no sientes el cansancio? Eso no es bienestar mental, es tu cerebro anestesiándote porque cree que estás huyendo de un depredador o persiguiendo una presa. Las endorfinas se disparan con el ejercicio intenso, con la risa explosiva, que es básicamente una convulsión de los pulmones, con el sexo y con el dolor físico controlado, como comer picante. Es un placer breve, intenso y muy adictivo. Pero aquí está la trampa, las endorfinas son un parche. Se desvanecen en cuanto el estímulo desaparece. Si dependes de ellas para ser feliz, terminarás convirtiéndote en un adicto a la intensidad. Necesitarás el gimnasio cada vez más fuerte, el tatuaje más grande, el deporte más extremo. Es, de nuevo, una búsqueda externa para resolver un vacío interno. Así que, hagamos balance. La dopamina te mantiene persiguiendo cosas que no te satisfacen cuando las tienes. La serotonina te mantiene obsesionado con tu posición social y lo que otros piensen de ti. La oxitocina te une a los tuyos pero te hace odiar a los diferentes. Y las endorfinas solo aparecen cuando estás bajo estrés físico o dolor. ¿Ves el problema? Ninguno de estos sistemas está diseñado para darte una vida feliz. Están diseñados para que seas un animal funcional, competitivo y social. Si sientes que algo te falta, no es porque estés roto. Es porque estás funcionando exactamente como la evolución quería. Estás en el set point hedónico, ese nivel basal donde siempre vuelves, sin importar si ganas la lotería o si pierdes todo. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de hackear este sistema? ¿Y si la clave no fuera sentir más, sino sentir diferente? Para entenderlo, tenemos que mirar hacia el lugar más oscuro, el cerebro de alguien que no siente nada de esto. Vamos a hablar de la psicopatía y de por qué, a veces, la falta de emociones es la clave de un éxito aterrador. Antes de entrar en el bloque de los psicópatas, haz una pausa. Respira. De estos 4 neurotransmisores, ¿cuál crees que está dominando tu vida ahora mismo? ¿Eres un esclavo de la dopamina del móvil o estás atrapado en la búsqueda de serotonina y estatus? Piénsalo bien, porque lo que viene ahora te va a hacer cuestionar si realmente quieres ser una persona emocional. Para entender qué es realmente la felicidad, a veces hay que mirar a quienes no pueden sentirla como nosotros. Hablemos de la psicopatía. Y no pienses en la película Scream. Piensa en ese CEO que despide a 1000 personas sin parpadear, o en el cirujano que opera un corazón abierto con la calma de quien está pelando una naranja. ¿Qué tienen ellos que a ti te falta? O mejor dicho, ¿qué les falta a ellos que te hace la vida tan difícil a ti? La respuesta está en la amígdala. En un cerebro normal, la amígdala es el sistema de alarma, se enciende con el miedo, la culpa y la ansiedad social. En el cerebro de un psicópata, la amígdala es pequeña y apenas reacciona. Mientras tú te pasas la noche en vela dándole vueltas a un error que cometiste en el trabajo o preocupado por lo que pensarán de ti, el psicópata vive en un estado de calma emocional casi constante. No sienten el peso del pasado, culpa, ni el miedo al futuro, ansiedad. Esto nos lleva a una conclusión incómoda. Gran parte de nuestra infelicidad no viene de la falta de cosas buenas, sino del exceso de ruido emocional. Los psicópatas suelen reportar niveles altos de bienestar subjetivo porque no tienen el lastre de la autocrítica. Esto no significa que debamos ser como ellos, la falta de empatía destruye sociedades, pero nos enseña algo vital. La felicidad no se trata de añadir emociones positivas, sino de aprender a silenciar las negativas. ¿Alguna vez has pensado, si ganara la lotería, todos mis problemas se acabarían? La ciencia tiene un jarro de agua fría para ti. En 1978, se realizó uno de los estudios más famosos de la psicología. Compararon a 2 grupos de personas, ganadores de premios millonarios y personas que habían quedado parapléjicas tras un accidente. Los resultados fueron impactantes.
Un año después del evento, los ganadores de la lotería no eran significativamente más felices que el resto de la población. El pico de euforia se había disuelto. Pero lo más increíble fue el otro grupo, las personas en silla de ruedas, aunque habían pasado por un trauma masivo, reportaban niveles de felicidad muy cercanos a su línea base antes del accidente. Esto se llama set point hedónico. Tu felicidad es como un termostato. Puedes abrir las ventanas, ganar dinero, y subirá un poco, o puede hacer frío fuera, una ruptura amorosa, y bajará. Pero tu cerebro siempre hará todo lo posible por devolver la temperatura al nivel configurado. Según los estudios en gemelos, el 50% de ese nivel viene de serie en tus genes. Un 10% depende de tus circunstancias, dinero, salud, donde vives. Y aquí viene la esperanza. El 40% restante depende de tus actividades intencionales. La mayoría de nosotros desperdiciamos la vida persiguiendo ese 10% de las circunstancias, esperando que el dinero o el estatus cambien el termostato para siempre. Pero es una batalla perdida. Si quieres cambiar tu felicidad, tienes que trabajar en el 40%, en cómo procesas la realidad. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Confundimos el placer con el bienestar. El placer es una descarga de dopamina. Es intenso, rápido y se consume a sí mismo. Es el subidón de un like, de una compra o de un atracón de comida. El problema es que el placer activa el sistema límbico, la parte más primitiva de tu cerebro. Y el placer es como una droga, cuanto más tienes, más necesitas. El bienestar, lo que los griegos llamaban eudaimonia, es sutil. No es un pico de euforia, sino una sensación de que tu vida tiene sentido. El bienestar no ocurre en el sistema límbico, ocurre en el córtex prefrontal, la parte que evolucionó para pensar a largo plazo. ¿Recuerdas el experimento del malvavisco? Si el niño esperaba 15 minutos sin comerse el dulce, le daban 2. Los niños que pudieron esperar, los que dominaron su impulso de placer inmediato, terminaron teniendo vidas mucho más exitosas y plenas décadas después. La sociedad moderna está diseñada para que seas el niño que se come el malvavisco de inmediato. Las redes sociales, la comida ultraprocesada y el entretenimiento infinito están entrenando a tu cerebro para destruir tu córtex prefrontal. Te están volviendo incapaz de tolerar el aburrimiento o el esfuerzo. Y sin esa capacidad de retrasar la gratificación, el bienestar es imposible. Estás condenado a saltar de placer en placer, sintiéndote cada vez más vacío por dentro. Hace 2500 años, un hombre llamado Siddhartha Gautama llegó a la misma conclusión que la neurociencia moderna: el deseo compulsivo es la fuente del sufrimiento. Él no hablaba de no querer comer o no querer amar. Hablaba de la sed insaciable, esa voz en tu cabeza que dice, cuando tenga esto, seré feliz. La neurociencia hoy confirma que esa sed es simplemente tu sistema dopaminérgico en bucle. La solución no es tenerlo todo, sino cambiar tu relación con el deseo. Aprender a observar el quiero más sin convertirte en su esclavo. Esto no es filosofía barata, es entrenamiento cerebral. La meditación y el mindfulness han demostrado en escáneres cerebrales que pueden aumentar la materia gris en el córtex prefrontal y calmar la red de modo por defecto, esa voz que no deja de juzgarte. No necesitas ser un monje en el Tíbet. Necesitas recuperar el control de tu atención. Porque en la economía moderna, tu atención es el campo de batalla. Si no eres dueño de tu atención, no puedes ser dueño de tu felicidad. Estamos llegando a la parte final. Pero antes, quiero que te detengas. Mira tu mano. Mira el dispositivo donde estás viendo esto. ¿Cuántas veces lo has revisado hoy buscando nada en particular? Eso es el malvavisco. Y te lo estás comiendo cada 5 minutos. En el último bloque, vamos a unir todas las piezas. Te voy a dar las herramientas prácticas para elevar ese 40% de tu termostato y vamos a responder a la pregunta final. ¿Es posible ser feliz en un mundo diseñado para que no lo seas? Hay un último saboteador en tu cerebro que no hemos mencionado a fondo, y es quizás el más cruel de todos, la comparación social. ¿Alguna vez te has sentido bien con tu vida hasta que entraste en Instagram? Ese es tu cerebro de primate gritando. Evolutivamente,
Tu valor absoluto no importaba, lo que importaba era tu valor relativo. Si tenías un refugio pero tu vecino tenía un palacio, tu cerebro interpretaba que estabas en peligro, que eras menos apto para sobrevivir. Hoy, ese sistema está roto. Antes te comparabas con los 50 vecinos de tu aldea. Hoy, te comparas con los 8.000 millones de personas del planeta. Siempre habrá alguien con más abdominales, una casa más limpia, un viaje más exótico o una carrera más brillante. Hay un estudio que es casi cómico si no fuera trágico. Le preguntaron a un grupo de personas que preferían ganar $50.000 al año mientras todos los demás ganan 25.000, o ganar 100.000 mientras todos los demás ganan 200.000. ¿Sabes qué eligió la mayoría? Los $50.000. Preferimos ser pobres pero estar por encima de los demás, que ser ricos pero estar por debajo. Estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar real solo por ganar el juego del estatus. Es una patología biológica. La comparación social es un juego donde la única forma de ganar es dejando de jugar. No midas tu valor por métricas externas que no controlas. Tu valor no es una hoja de cálculo, es tu capacidad de estar presente en tu propia vida. Si el placer es efímero y el bienestar es difícil, ¿hay un punto medio? Sí. Se llama estado de flujo, o flow, un concepto acuñado por el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi. El flujo es ese momento en el que estás tan absorto en una tarea que el yo desaparece. Se te olvida comer, se te olvida que tienes sueño y, lo más importante, se apaga la red de modo por defecto, esa voz que te dice que no eres suficiente. Neurológicamente, el flujo es una cascada perfecta de neuroquímica. Recibes dopamina por la novedad, serotonina por el control de la tarea y endorfinas por el esfuerzo. Es la única vez que tu cerebro trabaja en armonía total. La felicidad no es un destino al que llegas, es un subproducto de estar profundamente involucrado en algo que te desafía. No busques la felicidad en el sofá viendo Netflix. Búscala en el esfuerzo que te hace sudar, en el problema que te obliga a pensar, en la creación que te hace olvidar quién eres. El bienestar no es la ausencia de esfuerzo, es el esfuerzo que tiene sentido. Llegamos al punto de no retorno. Ya sabes que tu cerebro te engaña. Sabes que el marketing te manipula. Sabes que tus genes quieren que seas un animal ansioso y competitivo. Entonces, ¿cuál es el plan? La respuesta es la aceptación radical. Los estoicos lo llamaban amor fati, amar tu destino. No significa que te guste todo lo que te pasa. Significa dejar de gastar energía en la resistencia inútil. Cuando dices no debería sentirme así, estás creando un segundo nivel de sufrimiento. Tienes el dolor original, y luego tienes el juicio sobre el dolor. La neurociencia nos dice que la resistencia emocional activa la amígdala con más fuerza. Si estás triste, estate triste. Si tienes ansiedad, obsérvala como quien observa una tormenta desde la ventana. No eres tu ansiedad, eres el espacio donde la ansiedad ocurre. Cuando dejas de luchar contra tu neurobiología, paradójicamente, recuperas el poder sobre ella. Aceptar que no vas a ser feliz el 100% del tiempo es, curiosamente, el primer paso para ser mucho más feliz. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmantelado la dopamina, hemos analizado el cerebro de los psicópatas, hemos entendido que ganar la lotería no sirve de nada si tu termostato interno está bajo mínimos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La felicidad real no es una sonrisa permanente. Es la capacidad de estar en paz con la imperfección de la existencia. Es entender que tu cerebro evolucionó para mantenerte vivo, pero tu conciencia evolucionó para darle un propósito a esa vida. No busques ser feliz. Busca ser consciente. Busca conexiones que te den oxitocina real, no digital. Busca retos que te den flujo, no distracciones que te den dopamina barata. Y cuando el sistema te falle, porque te fallará, recuerda que eres el resultado de millones de años de supervivencia. Tienes la fuerza de tus ancestros en tus genes y la capacidad de los filósofos en tu mente. Al principio del video te hice una pregunta. Espero que ahora tu respuesta sea diferente. No me digas si eres feliz. Dime si eres libre. Libre de la tiranía de tus propios neurotransmisores. Gracias por quedarte hasta el final.
Si esto te ha hecho pensar, si ha cambiado aunque sea un 1% de tu percepción, suscríbete. Porque aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos la verdad, por incómoda que sea. Déjame tu reflexión final en los comentarios. Te leo. Y recuerda, nada es lo que parece cuando miras a través del microscopio. Nos vemos en lo desconocido.